Juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, no pasará al Pleno de la Asamblea Nacional. Mientras tanto, bloque legislativo de Creo le pone fin al acuerdo por la gobernabilidad con las bancadas AP, BADI y BIN. Comisión Ocasional del Paro reactivó sus actividades. Uno de sus objetivos será esclarecer el número de fallecidos durante las manifestaciones. La Asamblea Nacional deberá conformar una comisión permanente de derechos humanos, tal como lo dispone la Ley de Desaparecidos promulgada en el registro oficial desde el 29 de enero. Reformas a la Ley de Movilidad Humana estarían listas hasta finales de febrero. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Ricardo Bravo. Viernes 31 de enero del 2020. Amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan en las provincias de Pichincha, Azuay, Guayas y Manabí. También a quienes nos escuchan a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional. Aquí arrancamos con el detalle de la información. El trámite de la solicitud de juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, no pasará al Pleno de la Asamblea Nacional. La Comisión de Fiscalización y Control Político no reunió los votos necesarios para el efecto. 6 votos afirmativos, 4 abstenciones y 2 en contra impidieron que el informe con la recomendación de juicio político contra la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, se debata en el Pleno. Quienes votaron en contra, uno de ellos desde el oficialismo, alegan que las pruebas presentadas no fueron suficientes. Que no se pegan a lo que o a cómo se debieron de haber planteado, mi voto es en contra. La asambleísta Joana Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización, dijo que lo resuelto responde a la democracia que existe al interior de la mesa legislativa y justificó la votación de su bancada. El bloque tenía una posición de canalizar este juicio político, pero creo que hay que preguntarles a los legisladores. En todo caso, como he dicho, esto es democracia y así es como se procesan los temas, más allá de las posiciones políticas de bancada, políticas ideológicas. Creo que también es importante respetarlas. Tras esta decisión fallida de la comisión, los legisladores Yanine Cruz y Fernando Flores anunciaron que presentarán una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de Diana Atamaín por supuesto tráfico de influencias. El hecho que el señor Loyo pueda contratar a más de 20 personas con venia de la señora Atamaín se constituye en un tráfico de influencias. Para poder encontrar los elementos, no solamente a la Fiscalía, hay que mandar el informe también a la Contraloría. Durante todo el proceso se evidenciaron demasiadas irregularidades. De inmediato hubo respuesta de la presidenta del organismo electoral. Atamaín señaló que es necesario dar la vuelta a la página y trabajar. Ahora la prioridad del CNE será el próximo proceso electoral, reiteró. El juicio político ya es pasado. El desafío más grande que tenemos son las elecciones del 2021. Estamos a la espera de la publicación en el registro oficial las reformas del Código de la Democracia. Con respecto a una de las causales que acusaba a la titular del CNE de supuesto tráfico de influencias, Atamaín aclaró que está dispuesta a responder ante cualquier instancia. Solicitó a la Fiscalía una investigación al interior del CNE. Todo lo que se tenga que investigar para demostrar la transparencia con las que estamos trabajando será bienvenido, puesto de que no puede quedar entredicho la gestión de este Consejo Nacional Electoral. Las declaraciones de Atamaín las realizó en rueda de prensa este viernes, en donde además expuso los nuevos retos para el proceso electoral 2021. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y el bloque legislativo del Movimiento Creo decidió ponerle fin al acuerdo suscrito en mayo del 2019 con las bancadas de Alianza País, de Acción Democrática Independiente BADI y de Integración Nacional BIN. Según el legislador Luis Pachala, esto luego de que las abstenciones y votos en contra de los representantes de dichas bancadas impidieron que el juicio político en contra de la presidenta del CNE, Diana Atamaín, trascienda al Pleno. Tenemos las reacciones. La decisión de la Comisión de Fiscalización desembocó en varias reacciones en la Asamblea Nacional. Desde las filas del oficialismo, el presidente del Parlamento, César Litardo, a través de su cuenta de Twitter, se mostró en desacuerdo. Él sostiene que 137 asambleístas debíamos debatir en el Pleno de la Asamblea para resolver de forma imparcial y objetiva sobre los argumentos presentados. Fiscalización debió abrir la puerta para que esto suceda. En esa misma línea, el bloque de legislativo de Alianza País Aliados expresa:
su enérgico rechazo a la actuación de 2 de nuestros legisladores, que el día de hoy obstruyeron la aprobación del informe que recomienda el enjuiciamiento político a la presidenta del CNE, Diana Tamain, contraviniendo de esta manera la posición de nuestro bloque a favor del debate profundo y necesario en el Pleno de la Asamblea. Nuestro bloque analizará a lo interno el comportamiento de nuestros colegas legisladores. Ante lo ocurrido en el seno de la comisión, el bloque del Movimiento Creo tomó la decisión radical de dar por terminado el acuerdo legislativo suscrito con la bancada de Alianza País en mayo del 2019. El legislador Luis Pachal, acompañado de la legisladora Yanine Cruz, argumentó la postura del movimiento. El fin del acuerdo legislativo con Alianza País, con el BADI, con el BIN, y anunciamos un acuerdo profundo por la estabilidad democrática, la estabilidad económica, por las oportunidades y el empleo con el pueblo ecuatoriano. No obstante, aclaró que seguirán apoyando las acciones en favor de los ciudadanos. Por supuesto, en el debate como bloque nos reservamos siempre el derecho a respaldar lo que sea necesario por el bien del pueblo ecuatoriano. La alianza legislativa fue suscrita en mayo del 2019 con las bancadas AP, BADI y BIN, que establecía alrededor de 10 puntos pragmáticos de trabajo. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y en esta semana, la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó los hechos del paro nacional reactivó su trabajo. Los comisionados se concentrarán en la revisión de los informes de instituciones públicas y del seguimiento a las víctimas. Una vez concluido el plazo para que las instituciones presenten los respectivos informes respecto de las acciones emprendidas y los avances de las investigaciones del paro nacional de octubre, la Comisión Multipartidista retomó sus actividades y definió una metodología de trabajo. Una de las acciones será compilar información tanto de la Fiscalía, Ministerio de Gobierno, Salud y de la Defensoría del Pueblo para aclarar el número de fallecidos. Las organizaciones sociales, los únicos que establecieron los nombres, los apellidos, la edad y las circunstancias de las personas que habían fallecido. Y en cambio la institución, el Ministerio de Gobierno nos dio un número. Es obligación tanto de la Fiscalía, Ministerio de Salud y Ministerio de Gobierno refrendar esos datos, las circunstancias en las que han fallecido. Y en el caso de la Defensoría del Pueblo, lo que urge es que individualice cada uno de los casos. Hay que transparentar y evidenciar si es que ha sido o no esta situación y de ser así, quién emitió estos números inexactos. Esa polémica existe por una razón, porque el Estado hasta ahora no ha precisado el número y las causas de las muertes cuando tiene toda la información a la mano. La pregunta es por qué no se entrega esa información. La comisión revisará también los informes internacionales, dentro de esto el de la CIDH, sobre todo lo referente a las recomendaciones que hace el gobierno. También se concentrará en el seguimiento y tomará contacto con las víctimas del paro. Para que se judicialicen, acompañe ese proceso y en el caso de ameritar, se cuide de que se hagan las reparaciones necesarias en las víctimas. La reparación que merecen estas personas, las 19 personas que perdieron sus ojos, las personas heridas, etcétera. Hay procesos de delitos que se cometieron, el mismo incendio de la Contraloría que tiene que ser investigado hasta el final. La mesa legislativa se reunirá todos los miércoles por la tarde para avanzar con el análisis de la información, así como el ciclo de comparecencias, y tiene previsto que de manera periódica entreguen informes de cumplimiento de las recomendaciones que se establecieron en el informe que fue conocido en el Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En otro ámbito de la información, les contamos que la actual Superintendencia de Ordenamiento Territorial no tiene un titular que se encuentra al frente del organismo. El Consejo de Participación Ciudadana es el encargado de nombrar a la autoridad, pero el concurso no avanza. Entre tanto, en la Asamblea Nacional ya se discute la posibilidad de eliminar dicha entidad de vigilancia y control a través de una reforma acotada. Desde el 2017 en el Ecuador está vigente la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que crea una nueva superintendencia en el país. Entre sus facultades está la de supervisar, controlar y sancionar, mientras que los gobiernos autónomos descentralizados están a cargo de los planes de ordenamiento territorial. En su momento se dijo que el terremoto de abril del 2016, que afectó a las provincias de Manabí y Esmeraldas, puso en evidencia la falta de control de los municipios en la entrega de los permisos para el uso de suelo.
El asambleísta Diego García fue gobernador en la provincia de Imbabura y recuerda el debate. Pero tuvo que pasar el terremoto del año 2016 para que las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados tomen conciencia de la realidad de lo que se debe hacer, del control, de las sanciones en la falta de los materiales, malos materiales. 3 años después, a través de una reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, se propone eliminar la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. El asambleísta por la provincia de Carchi, Javier Cadena, explica que ese organismo restó competencia a los gobiernos autónomos descentralizados. Recordemos que esta Secretaría de Uso de Suelo fue una intromisión que hizo el expresidente Correa para tener ciertas potestades y construir infraestructura del gobierno nacional sin la autorización de los gobiernos municipales. Pero además, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial no tiene una autoridad definida. En julio del 2017, el expresidente de la Asamblea Nacional y exalcalde de la ciudad de Cuenca, Fernando Cordero, fue posesionado como superintendente de ordenamiento territorial. En agosto del 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, liderado por el fallecido Julio César Trujillo, cesó en funciones a Fernando Cordero. De acuerdo a la Ley de Ordenamiento Territorial, será el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el que designe a la nueva autoridad. Y hasta el momento ello no ha sucedido. En el Consejo de Participación Ciudadana se informó que están en fase de construcción de las mesas técnicas que evaluarán las carpetas de los postulantes propuestos por el Ejecutivo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Como hemos observado, el Pleno de la Asamblea Nacional en los últimos días ha adoptado varias decisiones. A propósito de aquello, vamos a conversar una de estas decisiones que tiene que ver con la comparecencia del actual ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco, a una de las comisiones especializadas. Tenemos el perfil de nuestra invitada. Joana Ortiz, magíster en Comunicación Política y Corporativa, conferencista, catedrática universitaria, exgobernadora de Loja. Exgobernadora, gracias por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional. Buenas tardes. Ricardo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos un poco, ¿en qué se basa esta resolución del Pleno de la Asamblea Nacional en donde solicitó la comparecencia del actual ministro de Cultura a la Comisión de Educación? Y puntualmente tiene que ver con el cierre y la posterior reapertura del Teatro Nacional Benjamín Carrión en la provincia de Loja. Sí, muchas gracias. Justamente hace una semana la asambleísta Verónica Arias, asambleísta por la provincia de Loja, presentó un cambio en el orden del día para que la Asamblea, mediante resolución, llame a comparecer al ministro Juan Fernando Velasco y que dé explicaciones, una por el cierre del Teatro Benjamín Carrión, que se da por una recomendación de Contraloría ante una auditoría que realiza desde agosto 2017 a enero 2019, y que determina un mal manejo administrativo por parte de los directores del Teatro Nacional Benjamín Carrión, decisión que fue absurda, consideramos, porque es como que si el Ministerio de Transportes y Obras Públicas no recibe una vía de manera oficial, la vía no se cerraría o no sería, o de hecho la vía tiene que ser utilizada. Entonces, claro, el Ministerio de Cultura anunció un día antes de que la asambleísta presente este cambio del orden del día para que se emita la resolución anunciando que se abren las puertas del teatro, que han hecho una solicitud, un pedido a Contraloría, y que se abren las puertas del teatro y que continúa la programación, pero esa no es la respuesta que queremos en Loja. Lo que queremos en Loja es que se le devuelva la autonomía al teatro, porque al Teatro Nacional Benjamín Carrión, mediante un acuerdo ministerial en marzo del 2019, le quitan la autonomía administrativa y jurídica para que todo sea manejado desde Quito. Desde la Casa de la Cultura acá en la capital. Desde el Ministerio de Cultura, en realidad, directamente, lo que hace que en Loja no se puedan tomar decisiones, por ejemplo, para realizar una función, para que se utilice el teatro para alguna obra artística cultural. Eso demuestra que el centralismo ha retornado con fuerza con este gobierno y que por supuesto afecta al desarrollo cultural de Loja, porque ha habido siempre como un boicot para que en Loja no se genere este desarrollo cultural. Recordemos que el anterior gobierno
dejó no solamente que construyó el Teatro Nacional Benjamín Carrión, sino que también firmó un decreto ejecutivo el expresidente para que el Festival Internacional de Artes Vivas se lo desarrolle de manera recurrente y permanente con sede en la ciudad de Loja, porque el teatro es uno de los escenarios del festival. Y además de esto, el Festival Internacional de Artes Vivas tiene una ley que fue aprobada también por esta asamblea. Precisamente. Ahora bien, el año anterior la Contraloría emitió 2 informes, usted ya nos ha detallado, pero allí se determina que los valores que fueron administrados dentro de este teatro no fueron de alguna otra forma transparentados, por eso se ordenó el cierre. ¿Fue así? Lo que pasa es que el Teatro Nacional Benjamín Carrión no tiene un modelo de gestión. Y este gobierno ya va cerca de 3 años y si no han podido solucionar un tema administrativo netamente, estamos hablando de una inoperancia, de una negligencia por parte de este gobierno. Pero entonces, yo creo por parte del Ministerio de Cultura. Del Ministerio de Cultura. Y del exministro tal vez, Raúl Pérez Torres, porque habría empezado allí. Por supuesto, él fue el primer ministro. Él, digamos, más allá de las personas, de los nombres, el ministerio tenía que haber dejado... mejor dicho, más que dejado, haber solucionado estos problemas administrativos que probablemente existen dentro del ministerio y que los conocemos porque el informe de Contraloría determinó que ha existido un mal manejo administrativo. Es un informe bastante largo y detallado que se lo puede leer y que se lo puede revisar. Pero lo que nos preocupa a los lojanos es que se nos haya quitado la autonomía del teatro, o sea, que se maneje todo desde Quito, cuando no es lo correcto, no es lo idóneo, y lo que necesitamos, sí, por parte del ministro, y me incluyo, digo, como lojana, más allá de haber sido autoridad de la provincia, hay un sector cultural muy preocupado por la situación que se está desarrollando, cómo se está desarrollando el tema en Loja. ¿Cómo se desarrolla el tema cultural puntualmente? ¿El uso? ¿Quiénes se pueden participar, hacer uso de estas instalaciones? Entiendo que ya desde el 22 de enero ya está reabierto sus puertas el Teatro Nacional. Sí, está, digamos, que puede continuar con la programación, pero igual pidiendo permiso a Quito. Entonces, al Ministerio de Cultura. ¿Continúa todavía bajo esta disposición? Sí, incluso me parece que desde la Asamblea mismo se pidió que se revea la situación de este acuerdo ministerial que se firmó en marzo del 2019 por parte del exministro Pérez Torres, Raúl justamente, Pérez Torres. Para que se determine por qué se le quitó la parte administrativa. Claro, dicen que por austeridad o por optimizar recursos, pero eso no es lo funcional para el sector cultural de Loja. ¿Y cómo se financian quienes actualmente se encuentran dentro del teatro? Porque si deben todavía solicitar o está en trámite todos estos temas administrativos, entiendo que allí existen trabas para el funcionamiento, el financiamiento. Sí, por supuesto, porque se han suspendido obras, digamos, hay que pedirle autorización al ministerio para que se desarrolle una u otra obra y eso retrasa la programación, eso impide que se desarrolle con normalidad. Entonces, esa es, digamos, la mayor preocupación que se tiene en este momento. Hay varios comentarios, tal vez, bueno, la gente ya se está enterando por qué fue puntualmente el cierre, una recomendación de Contraloría, pero digamos la considero absurda porque si es un problema administrativo que lo resuelvan, o sea, finalmente son instituciones del Estado y si es que la obra no fue recibida por el Ministerio de Cultura, ¿cómo se desarrollaron tantas obras y cómo se desarrolló el mismo festival? Entonces, ahí hay un tema administrativo que deben resolverlo y que eso no puede implicar un perjuicio para el desarrollo cultural de Loja. ¿Cuál es la responsabilidad ahora del actual ministro de Cultura? ¿Qué es lo que debería explicar ante la Comisión de Educación? Primero, ¿por qué se le ha quitado la autonomía? Y sobre todo si es que se le va a devolver, porque eso creo que es el interés que tiene el sector cultural, principal. Que se devuelva la autonomía administrativa y financiera para que desde Loja se pueda generar esto
y que dé explicaciones del por qué se han tomado también este tipo de medidas, que en su momento, cuando se cerró las puertas del teatro, que no se avisó a los grupos que estaban por presentarse, que hubo probablemente pérdidas económicas por la cancelación de estos eventos, que incluso me parece que se presentaban no eran de Loja, sino eran del país o eran grupos internacionales. Más allá de los comentarios que los entregó el ministro a través de las redes sociales, porque también generó por ahí un impasse con la asambleísta Verónica Arias, uno podría entender que estos indicios, de acuerdo a las responsabilidades de los asambleístas, podrían considerar tal vez como un incumplimiento de funciones. Bueno, los ministros tienen la obligación de responder a la Asamblea Nacional ante cualquier pedido de información que se realice. En este caso puntual por el pedido que ha hecho la asambleísta Verónica Arias y que fue aprobado por unanimidad para que se le dé respuestas a la ciudad de Loja, sobre todo al sector cultural, con respecto a las decisiones que se han tomado. Y lamentablemente la respuesta del ministro Velasco ha sido más centralismo. Él dice en uno de sus tweets que no le han quitado la autonomía a Loja, que solo se han trasladado la parte administrativa y jurídica hasta Quito, pero eso precisamente es quitarle la autonomía al Teatro de Loja. ¿Esa podría configurar tal vez una causal incumplimiento de funciones, si es que no logra detallar? Bueno, se tendría que revisar precisamente en qué consiste estas decisiones que se han tomado, pero tendrá que dar explicaciones el señor ministro a la Comisión de Educación, justamente, que no es la primera vez que se lo llama por una situación del tema cultural de Loja, porque ya se lo llamó hace algún tiempo atrás por haber disminuido el presupuesto del Festival Internacional de Artes Vivas. O sea, no es un tema que nace de la noche a la mañana, y esto sí es importante que lo sepan los ecuatorianos. Al Festival Internacional de Artes Vivas se lo ha tratado también de boicotear por todo lado. Al principio, cuando estaba el exministro Pérez Torres, se planteaba tal vez hacer un festival itinerante, es decir, que el Festival de Artes Vivas pueda recorrer el país, lo cual tampoco es funcional, porque la esencia cultural de Loja da para que el festival haya sido un éxito, por lo menos las 3 primeras ediciones, porque en esta última edición sí dejó un poco, digamos, mucho que desear, pero además por normativa legal no se lo puede, porque su sede es en Loja. Así es, ya por lo que se aprobó la ley, digamos, no se lo puede realizar. Entonces, este tipo de situaciones hay que considerarlas, sobre todo porque Loja le ha aportado a la cultura del país muchísimo, y creemos que no es que alguien le regaló el festival o el teatro, sino que es por justicia, por un legado histórico en materia cultural que tiene la ciudad de Loja. ¿Hay ya una fecha definida para que asista a la Comisión de Educación? Desconozco, no pertenezco a la comisión tampoco. Esperamos que sea, digamos, lo más pronto posible, porque obviamente hay ciudadanos en Loja, sobre todo el sector cultural, que esperan una respuesta. Ahora bien, por su condición de exgobernadora, quisiéramos también dialogar respecto de la situación vial en esta provincia. Entendemos que hay sobre todo inconvenientes con respecto a la vía Loja-Catamayo, que en su momento se solicitó ya la ampliación, entiendo que existen ya los estudios respectivos, pero no se ha procedido, y esta es una de las principales arterias que precisamente usan los ciudadanos, tanto sea para el turismo como para el comercio. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, primero, como antecedentes, decir que el gobierno anterior, el gobierno de la Revolución Ciudadana, invirtió cerca de 650 millones de dólares en la infraestructura vial de la provincia de Loja. La revolución vial prácticamente empezó en el sur. La provincia como tal no conocía el asfalto en su infraestructura vial. Ahora tiene vías en hormigón armado, y eso ha generado que la producción mejore, que el desarrollo de la provincia también haya ido mejorando por el hecho de tener vías, aunque algunos digan que de las carreteras no comemos, pero sí comemos. Porque por ahí se trasladan los productos, y además no solamente los productos, sino también las familias ecuatorianas, las familias lojanas. El 70% de la red vial estatal de la provincia de Loja fue prácticamente rehabilitado y reconstruido por el anterior gobierno. De hecho,
las vías Loja-Zamora, Loja-Cuenca, otras vías que son ya de conexión intercantonal en la provincia. Y la vía Loja-Catamayo fue como un pendiente, a pesar de que se generó también una rehabilitación, pero se contrataron ya en el anterior gobierno los estudios para una ampliación a 4 carriles. El gobierno nacional hace algunos meses anunció la ampliación a 3 carriles. Ya no a 4, como estaban los estudios previos. Ya no a 4, como estaban los estudios que ya estuvieron contratados, sino una ampliación a 3 carriles. Esto obviamente generó inconformidad en la ciudadanía, hubo una presión ciudadana que exigió que se pueda realizar la vía a 4 carriles, tal como estaban ya contratados los estudios en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Lamentablemente estas decisiones que a veces se toman sin tener un consenso o una socialización con la ciudadanía, porque evidentemente hay una desconexión entre el gobierno y los ciudadanos, hizo que este malestar ya se traslade hacia las autoridades nacionales y que se pida a las autoridades del gobierno nacional, del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que se haga una ampliación a 4 carriles. ¿Pero ya empezó la obra? No. ¿La obra civil? No, en realidad, y no va a empezar tampoco. ¿Por qué? Porque… ¿A pesar de que ya existen los estudios? Sí, pero todavía no los recibe el ministerio, es ahí un tema también administrativo, entendería, un tema ya de una decisión del ministerio de poder ejecutar esta vía. ¿No hay pero los se recursos? abrió un concurso, no, es que igual la vía se iba a concesionar, el gobierno no iba, exactamente. El gobierno del presidente Moreno no iba a invertir recursos para la ampliación a 3 carriles, sino iba a ser una vía concesionada, una vía privatizada. Esto implicaba que la vía Loja-Catamayo iba a tener un carril más, pero íbamos a estar endeudados por 30 años aproximadamente, y además que esa vía iba a ser pagada con el dinero de los lojanos mediante un peaje, ¿ya? En este caso, la ampliación a 4 carriles, este proceso de ampliación a 3 carriles se suspendió precisamente por la presión ciudadana. El gobierno anunció que se va a ampliar a 4 carriles y que recibirá un monto de un recurso, digamos, gubernamental para que se pueda realizar esta ampliación, pero este nuevo proceso tomará aproximadamente un año más, entonces… ya no se lo hará en el actual periodo de gobierno. No hay una información concreta, precisa. El ministro de Obras Públicas, el ministro Martínez, viajó a Loja hace unos días, la semana anterior me parece, y también fue una visita un poco complicada porque hubo ciudadanos que pedían explicaciones, mayor transparencia, y no fue una respuesta adecuada a la del ministro. Entonces se generó una reunión bastante inconforme, con algunos tonos de voz elevados de parte y parte, y esto ha generado también que no existe una información adecuada sobre la ejecución de la ampliación de la vía Loja-Catamayo a 4 carriles. Ojalá y la podamos ver, sería lo mejor para Loja, pero sí sería importante también. Entiendo que la asambleísta Arias pidió… La asambleísta Verónica Arias solicitó información al ministro para que pueda explicar de qué se trata, cuáles son ya en términos técnicos el proyecto de ampliación a 4 carriles, porque no hay una información adecuada con respecto a esto. Lo que sabemos es que la ampliación a 3 carriles, que iba a ser concesionada, privatizada, se suspendió porque el gobierno decidió ampliarla a 4 carriles, no porque creían que era justo para Loja, sino porque la ciudadanía expresó su malestar y su rechazo y no iban a conformarse con migajas o con dádivas, y lamentablemente las autoridades de Loja lo que respondían era que es mejor tener 3 carriles a tener los 2 que mantenemos ahora, pero esa no era la respuesta adecuada, sino pedir que se hagan los esfuerzos necesarios para que la vía Loja-Catamayo se amplíe a 4 carriles. Bueno.
Muy bien, gracias exgobernadora por estar con nosotros. Queríamos un poco conocer también un poco respecto de la situación, el estado en la que se encuentra esta provincia de la que mucho se habla, pero de la que también muy poco se conoce. Le agradecemos un montón por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional, la exgobernadora de la provincia de Loja, Joana Ortiz, entregándonos detalles respecto de la situación del arte en esta provincia y también de los temas de vialidad. Nosotros seguimos con más información. El pasado 9 de enero entró en vigencia la Ley de Atención en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Con su promulgación se establece la creación de una Comisión Permanente de Derechos Humanos. ¿Cuál es el procedimiento para dar trámite a esta disposición? En el siguiente reportaje lo explicamos. Dentro de las disposiciones de la Ley de Atención en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas está la creación de una Comisión Permanente de Derechos Humanos. El experto en Derecho Parlamentario Carlos Salomoto explica que con la promulgación de la ley, la comisión queda automáticamente establecida, pues la disposición ya reforma la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se hizo una reforma al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se creó esta Comisión de Derechos Humanos y de Garantías Constitucionales. Es una nueva comisión que se incorpora a través de una reformatoria que se incluyó en esta ley y que evidentemente tendrá que ser conocida por el Pleno para que se pueda conformar esa comisión. Como lo explica, el CAL deberá iniciar con el trámite. Ana Belén Marín es parte del Consejo de Administración Legislativa. Ella explica el mecanismo para la participación de los asambleístas en esta comisión. Al ser una comisión permanente y la ley orgánica permite que estemos en una sola comisión de manera permanente, deberían renunciar a la comisión en la que están para formar parte de esa nueva Comisión de Derechos Humanos. Entonces, es de igual manera que cualquier otra comisión, la conformación de la misma. Actualmente hay un proyecto de reformas a la Ley de la Función Legislativa pendiente de debate. A pesar de que automáticamente queda reformado el artículo sobre la conformación de la Asamblea Nacional en cuanto a las comisiones, Ana Belén Marín considera que aprovechando las reformas se debe incluir esta comisión en el texto. Respecto a la creación de esta Comisión de Derechos Humanos, tenemos todo el sustento jurídico y además que ya está publicado en el registro oficial, así que más bien tenemos otras aristas y temas importantes también que incluir en el tema de la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El 29 de enero la Ley de Desaparecidos fue publicada en el registro oficial y con ello se convirtió en Ley de la República. A partir de esta fecha, el Ejecutivo tiene 120 días para la creación del reglamento. En la Comisión Permanente de Derechos Humanos se atenderá casos sobre niñez, jubilados y desaparecidos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Momento de la interpretación en el quichua y saludamos a nuestro compañero César Guanolema. Masi Ricardo Bravo ajichishi minga chiwaichi gayukuna nyukunchi nyami kaipikanchi kasna kaichishi kichwashimita wijikuna pichaya chingapaj. Juicio Diana Atamaín de Shinayati Kunan Kasna Kai Mamayakta Tandanakuy Ukuima Pimi Kai Hatun Consejo Nacional Electoral Tandanakuy Tapushak Diana Atamaín Warmi Ima Taka Iñawinchi Kai Chimbapura Ima Kai Juicio Político Ta Ñaupangman Apakurka Kuna Chay Tukui Taripa y Paktashka Kipa Imami Ña Kasna Kai Kilka Ima Tatukui Apukunaman Chayachinga Paj Arinina Mana Arinina Ta Kaipi Kaiña Rikurka Kuna Shinapas kasna kai hatun mañaykuna kilkakuna imaka mana arinishka karkachu chaymanta kasna kai ñawinchi imaka chaypimi sakirin nishpami willachirka kunam. Reacciones fin acuerdo Shinayati kai creo wangurishka manta apukuna ima pashkunan kasnashu willaitami chayachishka kuna. Paikuna kaninmi kai ñaw yajiwata ishkiwaranga iskun chunga iskun wata ima pishuk yoyay paktarirkanchi kaipimi kasna kai hatun badi Shinayati kai bin wanguri ima pi kimirishpa wiñarakurkanchi ninmi. Chaymanta anchurinchikmi kasna yoyaykuna mana paktarishka manta nishpami riksichishka kuna. Shinayati kai kutin ima kanirka ñukunchi kasna kai ñawinchi kuna taripaykuna juicio político kuna imata mana kasna pakta achiyachipu rikurin chaymantami ñukunchika kasna kai yuyaykunata chay achishkanchi nishpami riksichirkapash.
Reactivación Comisión Paro Nacional, China Yatica Yajiwata, Kaiñukunchi Yakta Ima Pishu Gatirinaku y Kuna Tiarca, Chaimanta Taripanapak Mishuk Mingarishka Apukuna Wiñarirka, Chay Hatun Yanka Ikuna Ima Mikutin Pashkayarin Mika Ikutin Imaka, Imashina Yakasnakai, Yaktapak Yankana Wasi Pusha Runakuna, Kasnakai Atirinaku, Kaparinaku Ikuna Imapi Imashina Rikurishka, Imaya Yanka Ikuna Paktashka Imata, Taripangapak, Shinaka, Kaishamu Punja Kuna Imami, Astawan Kaiyanka Ikuna Imawanka Tishunishpami, Huillachirka Kuna. Postura Superintendencia, Chinayatica y Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Hatun Tandanaku y Imami, Kasnakai Pushakuna Imata Manarika y Picacharin Chinishka, Chinayatica y Consejo de Participación Ciudadana, Kasnakai Pushagima Peshminkashka Yamikan, Chaitami Nyukunchika Kaishamu Punjakuna Ima Piñashu Tichichun Mashka Kunchin Nirkami, Chinayatica y Punjakuna Ima Pimika y Kotat Kamachi Ima Pishmushu Yachina Pak Yanka y Kuna Nyaupak Mankatikushka Kan, Pachaypi imami achka hatun yoyaykuna tamushuyachinapak allichinapak rikukunkuna. Chaytami apukuna imaka kayshamu punjakuna imapi ashtawan yoyaykuna tachayachishpa, shinallati yoyaykuna imawan mushuyachishpa kay kamachita ña kasna apukuna arinichun llukshichishun nishpami willachirkapash. Creación Comisión Derechos Humanos, Chinayatica y Ley de Atención en Casos de Personas Desaparecidas o Extraviadas, Kamachi Imami, Kaimama Yakta Tandanako Yukupi, Arinishka Kipa, Ña Yaktayu, Kuna, Yanaparina, Pactarinama y Aikurka, China Hatun Kamachi Imapika, Comisión Permanente de Derechos Humanos, Hatun Tandanako y Imatami, Wiñachinapa, Yuyay Pactarishka Kunakan, Chaitami, Kasnakaishamu Punjakuna Imaka, Kasnakaipi, Nyukunchi, Ecuador Yakta Imapi Kasna Ayukuna, Chingarishkata, Rikungapa, Katingapa, Taripangapak Mikai Hatun Tandanaku Imaka, Yanapanga, Chaitami, Wiña Chinapa, Ñaka y Kamachita Katishpa, Rikushpa, Yankashpa, Kayarina Kanchinispami, Huillachirka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el Quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. La propuesta del legislador Fabricio Villamar es incorporar dentro de los requisitos para la licencia no profesional el certificado de bachillerato, una de las iniciativas dentro del proyecto de reformas a la ley de tránsito. La propuesta que generó también reacciones. A criterio de algunos asambleístas, este requisito no concuerda con la realidad del Ecuador en cuanto al acceso a la educación. Dentro del proyecto de reformas a la ley de tránsito, el asambleísta Fabricio Villamar puso sobre la mesa esta propuesta. La sugerencia es que no diga educación básica, sino bachillerato. Iniciativa que generó el debate al interior de la comisión ocasional. Los asambleístas Luis Pachala y Ana Belén Marín consideran que hay que legislar acorde a la realidad nacional, por lo que se oponen. El sector rural, en la gran mayoría, según las estadísticas, llegan solamente a cumplir la primaria. Entonces hay que tener una política de universalización. La misma educación que se recibe en la ciudad deben recibir también la ruralidad. Pero también reaccionaron los asambleístas de otras comisiones. Esteban Torres cree que para obtener este tipo de licencia lo que se necesita es saber manejar. No sería necesario, lo importante para quien está atrás del volante es que sepa manejar. Mientras que Fernando Burbano manifiesta que hay que potenciar campañas de educación vial y no incorporar este requisito. Hacen actividades laborales, no han terminado el colegio, pero son actividades productivas, especialmente en el sector rural, en el sector artesanal, en el sector informal. En las calles también hay criterios divididos. Hay personas que consideran que aprobar esto sería discriminatorio. Sería dificultoso porque para las personas que no hemos tenido el acceso necesario a la educación nos daría un poco difícil. Pero también hay quien piensa que es una iniciativa que garantizará mayor conciencia en los conductores. Sí sería conveniente de que sean bachilleres, ya que no solamente decir voy a obtener mi carnet de conducir, sino también ser un profesional más.
Los requisitos para la licencia no profesional actualmente son tener mínimo 18 años, saber leer y escribir, presentar el original y copia de la cédula y también del certificado de votación, el original del certificado o carnet del tipo sanguíneo, original del permiso de aprendizaje tipo B y el certificado de conductor no profesional. La Comisión de Tránsito deberá analizar la propuesta y tomar una decisión. El informe estará listo en febrero. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anunció que para la próxima semana el Pleno de la Asamblea Nacional debatirá el proyecto de ley de pesca. La propuesta aborda temas como la pesca ilegal, hipoteca acuícola, además de incentivos y programas para la estabilidad de la cadena productiva, entre otros temas. Para la Asamblea Nacional es clave la aprobación de la ley de pesca a fin de levantar la tarjeta amarilla que impulsa la Unión Europea el pasado 16 de octubre. Ante ello, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, anunció que esta norma es parte de la Agenda Legislativa 2020 y que será debatida el próximo martes. La próxima semana también ya pondremos en el segundo debate la ley de pesca. La iniciativa, que consta de más de 200 artículos, pone especial énfasis en el combate a la pesca ilegal. La propuesta contempla multas de hasta 1.500 salarios básicos unificados para este tipo de delitos, pero también contiene otros ejes que serán parte del debate ante el Pleno. Lenny Plaza es presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Uno de los temas que se ha discutido bastante es el tema de las 8 millas, que es importante trabajarlo. Segundo, también en torno al tema de los incentivos que se debe dar al sector. Y yo diría un tercer aspecto, el tema de la seguridad marítima, que preocupa a los pescadores. A estos temas se suma también la hipoteca acuícola. La legisladora Verónica Guevara criticó que el organismo a cargo no haya remitido información técnica para avanzar con el debate. La Comisión de Soberanía Alimentaria haya enviado requerimientos de información a Banecuador, a CFN, a todo lo que es la banca pública y no nos hayan contestado hasta este momento, no nos hayan respondido el mecanismo que vamos a utilizar, ya que se crea esta figura dentro de la norma. En el proyecto además se plantea la preservación de 8 millas de mar territorial para la pesca artesanal. Se fomenta la investigación y se prioriza la seguridad marítima. Mariela Logroño, TVL Noticias. Las reformas a la Ley de Movilidad Humana estarían listas a finales del mes de febrero. La Comisión de Relaciones Internacionales arrancó con la revisión del libro preliminar en su informe de borrador. Con la exposición del equipo técnico, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional empezó con la redacción del borrador de informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. El asambleísta César Carrión precisó varios aspectos que contiene la propuesta. Por ejemplo, que se les otorgue facilidades de préstamos o que no estén en la central de riesgos, por ejemplo. Pero muchos pueden pueden retornar al otro país y van dejando la deuda. Entonces todo eso tenemos que debatir todavía. En julio de 2019, la ministra de Gobierno, María Paula Romó, presentó un proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. En su momento se propuso endurecer los requisitos para el ingreso de los extranjeros al país, además de la deportación a quienes incumplan con la ley. El tema en este momento que estamos discutiendo sobre la integración regional, no puede haber discriminación, porque la misma Constitución habla de la ciudadanía universal, que también es una política equivocada, pero sin embargo está en la Constitución. El asambleísta Augusto Espinosa es más cauto. Sostiene que el documento debe ser analizado en su integralidad para efectuar una evaluación. Bueno, estamos en este momento revisando los artículos, artículo por artículo, y poniéndonos de acuerdo en, digamos, el cuerpo, la parte principal, la parte normativa del informe. Según el cronograma de la comisión, el informe para primer debate estaría listo a finales del mes de febrero. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Médicos y enfermeras de distintas casas de salud del país solicitaron a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional que revisen la actuación de los hospitales, la situación de los hospitales en el Ecuador. Los galenos expusieron su malestar por la falta de equipos y una presunta vulneración a sus derechos laborales. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional recibió a un grupo de médicos del país que expusieron la situación de varias casas de salud del Ecuador. Liliana Verduga es médico del Hospital de Chone en la provincia de Manabí. Criticó la ausencia de la ministra del ramo, Catalina Andramuño. Sostuvo que desde hace varios años sus remuneraciones no han sido revisadas. O sea, $500 y pico para profesionales que son de cuarto nivel,
no me parece. O sea, es un insulto y es una ofensa que tengamos 12 años con ese sueldo. El doctor Francisco Yepes, neurocirujano del Hospital del Seguro Social de la ciudad de Riobamba, expuso la situación del sistema de salud del país. También lamentó la ausencia de la ministra Andra Muño. Estamos este rato con un grave déficit de profesionales, en lo que sé en La Tacunga, en Riobamba, en Quito. ¿Sí? No se están dando plazas de trabajo nuevas y se está despidiendo a profesionales, a especialistas. Entonces ya se podrán imaginar cuál es la tónica a nivel del sistema de salud a los pacientes. Hay pacientes que yo tengo que esperan 6 meses, 1 año para ser atendidos. La Federación Médica de Pichincha, por su parte, también expuso la problemática sobre la modalidad de contratación de médicos en el Ecuador. La norma manifiesta que esos contratos, si bien es cierto, después de un análisis técnico se los puede renovar, pero ya no con el profesional que está en este momento. Existen más de 2.000 profesionales de la salud que tienen ese problema. La Federación de Médicos de Pichincha pidió a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores que interceda ante el Ministerio de Trabajo, Finanzas y Salud para la renovación de los contratos de los galenos. La mesa no descarta una nueva jornada de comparecencias para escuchar a las autoridades del Ministerio de Salud. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Educación recibió una denuncia sobre el retraso en el pago a maestros jubilados de la Universidad de Guayaquil. Serían 506 docentes los afectados. Es por ello que la Mesa Legislativa convocará a varias autoridades en los próximos días para dar seguimiento al tema. Un grupo de maestros jubilados de la Universidad de Guayaquil denunció ante la Comisión de Educación la demora en el pago de sus jubilaciones. Marcelo Moncayo explicó que existe una sentencia en la Corte Constitucional a su favor y una acción de protección que exige sus pagos, pero que la institución hace caso omiso. El Tribunal de Contencioso mandó a pagar a la Universidad de Guayaquil 2 veces, uno el 6 de junio del año pasado y otra el 15 de noviembre del año anterior. Son 500 los maestros a los que se les adeuda su pago de jubilación. De ellos, 200 aseguran ya han fallecido, por lo que dijeron iniciaron una denuncia en la Fiscalía y solicitaron a la comisión que exhorte a la Corte a la destitución de los jueces que han trabado su proceso. Cumpliendo el artículo 86, numeral 4 de la Constitución, que manda a destituir al funcionario que desacata una resolución. También estamos pidiendo la destitución de esos jueces que no se atreve a hacerlo el Consejo de la Judicatura. De su parte, el presidente de la Mesa Legislativa, Jimmy Candel, se comprometió a seguir el caso y brindó el respaldo a los jubilados. Hoy estamos viendo que no solamente son los de la Universidad de Guayaquil, son los jubilados de todo el país. La insensibilidad del gobierno nacional a través del Ministerio de Finanzas, que hasta el momento no da respuestas a atender a las jubilaciones de muchas instituciones. Cuenten con el respaldo nuestro. Además, dijeron solicitarán a los ministros de Educación y de Finanzas que presenten los cronogramas de pago de los maestros jubilados. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Participación Ciudadana da seguimiento al proceso de liquidación del Banco Sudamericano. Para ello recibieron a varias autoridades. Los legisladores cuestionaron el proceso y dieron un ultimátum tanto al liquidador cuanto a la Superintendencia de Bancos para la actualización de la información. La Comisión de Participación Ciudadana recibió a un representante de la Superintendencia de Bancos con el fin de que explique sobre el proceso de liquidación del Banco Sudamericano y responda a las preguntas remitidas por la comisión previo a su visita. Es así que Andrés Salazar, intendente jurídico, explicó las etapas precontractuales y el estado de los procesos judiciales que de momento se encuentran en marcha tras la liquidación de la entidad financiera. Actualmente la Superintendencia de Bancos ha sido demandada y tiene procesos judiciales por los exdirectivos del Banco Sudamericano en liquidación, específicamente en 5 procesos judiciales. Explicó también las razones por las que se aplicó en ese entonces la Ley de Instituciones del Sistema Financiero y el cruce que hubo con la entrada en vigencia del Código Monetario, que se dio en 2014, días después de la liquidación. Aquí se encuentra una copia de la resolución 720-2014, que en su parte pertinente, en su parte final,
resuelve, declara la liquidación forzosa del Banco Sudamericano S.A. por haberse configurado la causal prevista en el numeral 2 del artículo 148 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en cuya virtud el superintendente de bancos y seguros o el liquidador en su caso darán cumplimiento a todas las disposiciones legales y normativas generales derivadas e inherentes a la presente resolución. Sin embargo, según el presidente de la comisión, Raúl Tello, en la respuesta se evidenciaron irregularidades en cuanto a la aplicación de la ley, como el proceso y tiempo de liquidación. El momento del cierre del banco se lo hace con la aplicación de la Ley General del Sistema Financiero, pero posteriormente en determinadas decisiones se aplica la Ley Orgánica Monetaria y Financiera. Y ya durante el proceso en unas ocasiones se aplica lo uno y en otras ocasiones se aplica lo otro. Por otra parte, no se nos ha entregado información al respecto de los honorarios percibidos por los liquidadores, lo que nos parece muy raro. Por ello, la mesa resolvió otorgar 15 días tanto al liquidador como a la Superintendencia de Bancos para que presenten la información completa. Caso contrario, anunciaron que arrancarán con un proceso de juicio político en contra de la titular de la Superintendencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Huillaicunahuanmi machicuna, yucunchi casnacaichishi, kikipa guasiman chamucunchi. Propuesta ley tránsito, Kashnakay hatun ley de tránsito kamachi mushoyachina kilka ima pipas astawan yuyaykuna tachayachishpa katikunkunami, kaykutin imaka Fabricio Villamar apuk ima mishuyaita kay pika chayachishka. Paykuna kaninmi Kashnakay hatun antawa purichina pak fangakuna arinishka imata hapinapaka, Kashnakay bachiller yachaykuna imata tukuchishka runakuna imami, kay yachanamanka yaykuna kan, chaytami ñukunchi kay kamachipi kunchi mañakunchi nishpami rixichishka. Shinapas ayukuna suktigapukuna imapas rimanakushpa chimbapurashpa katikun-kunami. Ley pesca, shinayati mamayakta tandanaku itapushak César Litardo apugimami, kashnakay shamu wangra punja ima pagmi ñaka y ley de pesca kamachi imata tukuy apukuna rimanakunaman chayachun kayachisha nishkami. Shinayati kay hatun kamachi imaka tauka ayuyaykuna imata michay pikacharin, shinapas tukuy kay ayukuna hatun mamakuchapi chalwakunata tarpushpa hapi kausakuna imatami yanapanga nishpami willachirka. Ley de movilidad humana, shinayati kay relaciones internacionales mingarishka uku ima pipash kashnakay hatun kamachi imata mushu yachinapak rimanakushpa katikunkunami. Kay kutin ima kanishka ñukunchika kashnakay hatun kamachikuna yuyaykuna imatami allichikunchik tukuy ayllukuna ista llaktapi ñukanchik llaktapi kawsak ayllukunatapish kashnakay kamachi imaka yanapachun nishpami riksichirka kunam. Situación médicos, shinayati kay hampinata yachak runakuna, yanapak ayllukuna imapash, kashnakay ñukunchik llakta imapi kay hampina wasikuna imapi llankayka ancha shinami rikurin, chaymantami ñukunchik mañakunchik ninmi, kay derecho de los trabajadores hatun mingarishka uku imapi, llankaykuna imashina charishpa katinamanta, kashna llankaykuna pajaynikuna imata pakta chinamanta, rikuchun katichun nishpami kaypika mañaykuna imata chayachishka. Kashnakay hatun hamina wasikuna imapika kasna llankanapaj tukuy hillaykuna imami y chaytami ñukunchika chayachichun mañanchin nishpami riksichirka kunam. Denuncias jubilados educación, shinayati kasna ñawpa yachachis kawsak runakuna, kunan punllakuna ña samanaman lluqshishka kipa, paykuna pasamana kullki imatami manarek chayachinkuna ninmi. Shinayati kay Universidad de Guayaquil, chay hatun yachana wasipi ñawpa yachachis runakuna imaka, kasna pichka pasak yallikunami kaymanka chayamushkakuna kan, paykuna minin, ñukunchik samana kullkitami manarek chayachin, chaytaka ñami shoyakunchi, shinapas tawka kasna kay yuyak runakuna imaka, ñami wañushka kunakan, chaytami ñukunchika llakita rikukunchik lishpami willachirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y el 20 de enero el Consejo de Administración Legislativa aprobó que hasta el 1 de marzo los trámites administrativos de la Asamblea Nacional sean digitales a través de la firma electrónica. La iniciativa pretende ahorrar al año alrededor de $200,000
y 7 millones de papeles. Con la aprobación de la iniciativa del presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, además de ahorrar $200.000 y 7 millones de papeles al año, se acerca al objetivo de una asamblea amigable con el medio ambiente, moderna a comparación de otros parlamentos de la región y transparente. Como primera etapa dentro del proceso, el coordinador de tecnologías de la información, Claudio Prieto, capacitó a los funcionarios sobre el trámite de la firma electrónica. Trabajando es en la digitalización de distintos procesos de la Asamblea Nacional y uno de los fundamentales es el proceso de la gestión documental, es decir, del envío de documentos tanto internos como externos. Actualmente ese proceso es manual, con documentos físicos firmados manualmente, lo cual genera mucha problemática en lo que es el espacio y el consumo de recursos. Los beneficios son algunos. Sin embargo, a criterio de Prieto, el que generará mayor impacto es el ahorro de recursos y la agilidad en los procesos. Y a través de este mecanismo, con la plataforma de gestión documental, pues ya podemos enviar estos documentos de manera electrónica, ahorrando espacio, contribuyendo al ambiente, ahorrando recursos y obviamente también contribuyendo a la estrategia digital en general del Estado ecuatoriano. La segunda etapa será capacitar a los legisladores. La asambleísta Ana Belén Marín dice que esta iniciativa cumple con los objetivos de desarrollo sostenible. Si vemos el contexto, nosotros hacemos un pago adicional en mantenimiento de impresoras, en las impresiones como tal, los cartuchos y todo el sistema que eso requiere, para nosotros es un gasto permanente, lo cual deberíamos y hemos puesto como prioridad cómo disminuir esos gastos. Asimismo lo considera el legislador Esteban Torres, quien calificó como positiva esta iniciativa, que hará un parlamento con mayor calidad. Realmente el tema de los papeles es un gasto innecesario en la Asamblea, en las instituciones públicas. Yo al menos cuando proceso proyectos y más lo hago ya solo digitalmente, no imprimo nada y creo que eso es positivo para reducir costos, ¿no? Hasta el 1 de marzo, la Asamblea Nacional deberá tener listo el proceso de digitalización de los trámites administrativos. Además de esta propuesta, el Consejo de Administración Legislativa aprobó la creación del sistema de evaluación y seguimiento a las leyes para conocer sobre su aplicación y funcionalidad. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, de esta forma ya nos despedimos de la emisión estelar de TVL Noticias, pero les dejamos con nuestro segmento Agenda Cultural junto a Tatiana Sonnenholzner. Que tengan un excelente fin de semana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la Agenda Cultural. Como cada viernes te traigo los planes del fin de semana. Arranquemos para saber cuáles son. La Terraza Andina celebra sus 2 años de creación con música y poesía a grandes artistas latinoamericanos como Mercedes Sosa y Silvio Rodríguez. La entrada únicamente cuesta $3, será este viernes a partir de las 7 de la noche y es un evento apto para mayores de 18 años. Empezó febrero, esto es una gran motivación para iniciar con buenos hábitos y uno de estos es el consumo consciente. Por eso te traigo este evento. Se trata de una feria de pulgas que empieza este sábado a las 11 de la mañana. Aquí podrás encontrar distintos artículos, ropa, accesorio de segunda mano, pero de buena calidad. Tu contribución ayuda al medio ambiente y la entrada es completamente gratuita y apta para todo público. Y a las 5 de la tarde en el Parque Cumandá se proyectará la película Halloween. Se trata de una historia donde los niños generarán conciencia sobre la pérdida y también el duelo. Después de la película habrá un foro con charla informativa para los niños realizado por expertos. Estos 2 eventos son completamente gratuitos y empiezan el sábado. Este domingo a las 11:30 de la mañana se llevará a cabo la obra de teatro Las historias de mis abuelitas. Se trata de una puesta en escena donde distintos artistas del mundo te cuentan las historias que sus abuelas los transmitían. Y en la Casa de la Cultura se lleva a cabo lo mejor del cine 2019. Este domingo a las 5 de la tarde se proyectará la película Zacachún, del director ecuatoriano Gabriel Páez. Si quieres ver el tráiler, revisa el link que te dejo en este momento para que te motives a ver la película completa. Estas 2 actividades son completamente gratuitas. Y hasta aquí la agenda cultural, pero recuerda que todos los viernes te traigo los eventos del fin de semana. Están dentro de los noticieros de la televisión legislativa. Hasta la próxima.
Los medios legislativos presentaron TVL Noticias,